Perfecto. Ahora sí está activado. Mil disculpas. Se me había olvidado. Ahora sí. Ahora hay una consulta acá. ¿Un patrón puede traducirse en un patrón o no necesariamente? Eso escribí yo. Wow, no recuerdo dónde está. Está en implementación de componentes acá. Mm, Tipo de componentes. Acá está. No recuerdo específicamente la página, pero inclusive en la PPT de la unidad se las dejé la página donde está. No recuerdo dónde está. Aquí está, ¿no? En modelo de dominio, precisamente. Ahora sí. Modelo de dominio. Wow, es que en mi libro de Kindle está más fácil. Perdón. Alcides consulta, ¿un patrón puede traducirse en un componente? No, 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 no. Está equivocado ahí. Un patrón no puede traducirse en un componente. O sea, un componente es un conjunto de objetos que interactúan, así como lo están diagramando ahí. Son un conjunto de componentes que están interactuando. Ahora, si dentro de ese conjunto perdón, dentro de ese conjunto de objetos que están interactuando dentro de ese componente hay un patrón, pueden haber uno o varios. ¿Se entiende? ¿Dónde está? Teoría de componentes. Acá está. Ese caso de Andy Yu está acá, en teoría de componentes. ¿Ya? Es el ejemplo que está en el libro de Kindle. Debería estar en la página teoría de componentes. 2.3. Modelo de componentes en teoría de componentes. ¿Ya? Entonces, para el que consulta, de ahí estoy extrayendo el libro del sistema de aire acondicionado, el ejemplo. ¿Ya? Del libro en la unidad 2.3, modelo de componentes, y es el ejercicio que está en el ejemplo 2.2. ¿Ya? Ese es el que habla de que tiene un cooler, un heater, tiene una temperatura y yo necesito hacer ese de acá, ¿no? El sistema con estos tres elementos.
¿ya? Entonces, de ahí está, a muchos les dije, por favor, revisen también ese ejemplo, ¿ya? Para ver el tema de los componentes y exhibir que los componentes pueden exponer no solamente al objeto. ¿Por qué les decía eso? Porque yo en el ejemplo que hice, en mi componente Movie Club, estoy exponiendo al objeto actor y al objeto movie. En cambio, en el Apprentice Hall, él no expone a los objetos, sino que expone solamente métodos para el mundo exterior. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia que hay. Y también hay otras cositas interesantes. En el libro de Andy Yu no solamente estoy exponiendo métodos, sino que puedo exponer eventos, que seguro cuando ustedes utilizan componentes en la parte visual, cuando están programando, han visto que el text box tiene un evento on change, qué sé yo, la grilla tiene un evento on data bound, on data bind. Entonces, no solamente puedo exponer propiedades, objetos. Un componente tiene un conjunto de objetos que interactúan en la parte interna. Esos objetos que interactúan en la parte interna pueden estar expuestos o no como propiedades, o también esos objetos pueden o no implementar algún patrón, ¿ya? Ese es el trabajo en realidad que tenía en los dos talleres. O sea, la idea era precisamente que ustedes vayan viendo ese enfoque y no se confundan esos conceptos de qué es un patrón, qué es un componente, etcétera, ¿no? Y qué es un framework, ¿no? Porque ustedes tienen, ¿no? MVC o tienen una arquitectura MVC y tienen un framework igual. Entonces, es importante distinguir esos componentes dentro de todo lo que es el desarrollo de software. Hay una consulta igual, me refería al ejemplo de la reserva de vehículos, la PPT que nos está compartiendo. Nuevamente, este de acá no es un diagrama físico. ¿Por qué Fernando dice que es un diagrama físico? ¿Usted en un diagrama físico implementa herencia? Por si acaso, los diagramas físicos es como les mostré. En alguna de las tareas me pusieron un diagrama físico, solo tiene cardinalidad. Inclusive detallan la tabla maestro detalle, digamos. En un diagrama lógico no necesito representar las tablas que son maestro detalle o las tablas relacionales. En un diagrama físico sí, porque estoy modelando el comportamiento de la base de datos, de una parte física de estructura de almacenamiento. Pero en un diagrama lógico no, estoy diagramando el comportamiento de objetos. O sea, en un diagrama lógico yo puedo poner una interfaz. El componente interfaz existe, digamos, ¿no? O si quieren ver, la anotación interfaz existe. Pero en un diagrama físico no, digamos, porque la interfaz no va a la base de datos. A los que yo le puse en su tarea que lo que yo veo ahí es un diagrama físico y no un diagrama lógico, es porque en todo el diagrama no vi ninguna interfaz, no vi ningún componente de agregación, composición, no vi nada de herencia, no vi implementación. Entonces, por eso no vi esos elementos y más bien en muchos casos vi que me pusieron la relación entre dos objetos y la tabla relacional. Entonces, eso no existe en un diagrama lógico o no tiene sentido de existir. Digamos. El diagrama lógico muestra precisamente si es que existen patrones, implementaciones, interfaz, cola, iteradores. Eso muestra un diagrama lógico. Creo que con eso ya les resuelvo su consulta. Si es que piensa que esto es un diagrama físico, esto es un diagrama lógico. E inclusive, si lee el libro, dice que es un modelo de negocio, diagrama lógico. ¿Ya? Continuemos entonces. El diagrama de colaboración, bueno, justamente estábamos en eso, le ayudaba a refinar más. Con el diagrama de colaboración, él comprendía mejor y ya definía los componentes. Entonces ya aquí está definiendo componentes y en algún componente solamente tiene un objeto y en otros tiene un conjunto de objetos que interactúan, están implementando un patrón, digamos, ¿no? O por lo menos están implementando herencias, ¿no? Y lo mismo acá en Vehicle Manager, tiene un conjunto de 3 objetos y los 3 están interactuando para darle una funcionalidad
a Vehicle Manager, ¿no? Por supuesto. Ahora en el diagrama de colaboración ya refinado, inclusive él está colocando o sea, en la interacción de los componentes dentro del diagrama de colaboración, ¿no? Es decir, que ya este caso de uso no está interactuando con tres objetos, sino con el componente en sí, que está dando este componente la funcionalidad de encontrar un cliente y de crear un cliente. Lo mismo para Vehicle Manager, este componente es el que está dando la funcionalidad de estos tres, ¿no? Es decir, que acá él está creando una clase, que esa clase va a implementar el comportamiento o va a usar esos tres objetos para el mundo exterior. Precisamente igual en el desglose del libro, porque tal cual esta PPT está tal cual está el libro de Prentice Hall, ¿ya? Está esto a partir de la página 214, ¿no? Entonces, tal cual está, los mismos pasos que estoy colocando en la PPT están en el libro, por si lo quieren leer más detallado. Por supuesto, en la PPT yo solamente estoy exhibiendo un caso, acá él exhibe más de uno. Y de igual manera, lo mismo, solamente que yo estoy resaltando las partes más importantes, pero acá está lo que les decía, ¿no? Acá él escribe precisamente que para la provisión de componentes pueden existir dos enfoques, ¿no? Un enfoque bottom-up, que es componente como mientras sobre la marcha, y luego top-down, ¿no? De abajo hacia arriba, que es componentes en avance. Bottom-up, top-down. Esos son los dos enfoques, ¿no? Que precisamente yo les decía, UML inclusive su naturaleza del modelo clásico es ir de abajo hacia arriba, porque ustedes definen los objetos, definen el comportamiento de esos objetos, luego definen los componentes si es que existe, y luego van interactuando con diagramas de colaboración y demás, digamos, ¿no? Esos componentes. Fíjense que el libro hace lo mismo, digamos, utiliza el modelo clásico, pero precisamente en contraste a ese, existen varias metodologías, como por ejemplo el modelo C4, y el modelo C4 utiliza el otro enfoque, de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba hacia abajo, más bien, él identifica desde el contexto, luego contenedor, luego componentes, y luego se va al código, o se va al objeto, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? En todos los casos es necesario especificar el comportamiento de las interfaces dentro del contexto de la arquitectura bien diseñada. En todos los casos, en varios de los trabajos, igual que ustedes me dejaron, yo asumo de que iban a exponer el objeto, inclusive dentro de las observaciones les puse, debo asumir que están exponiendo el objeto para darle funcionalidad al componente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es válido, yo puedo tener un componente que exhibe una property, ¿no? Acuérdense, el componente de este caso, eh, donde define precisamente, tiene propiedades, métodos y eventos, ¿no? Acuérdense de Andy Yu. Andy Yu expone propiedades, métodos y eventos, y en el caso específico, él expone eventos, ¿no? Para este caso. Esto está en teoría de componentes en Andy Yu, y también en el libro de Prentice Hall no hace mucho enfoque a teoría de componentes, pero también está presente. Fíjense que cuando él define o llega a la parte de los componentes, él empieza a definir el componente, los objetos que interactúan con él, y luego
cuáles son las funcionalidades de ese componente. ¿Qué significa esto? Que cuando él cree o esté programando o implementando, va a existir una clase que se llame Reservation Manager para implementar esas funcionalidades. Y en este caso, él no está exponiendo properties, no está exponiendo los objetos acá. Si él estuviera exponiendo los objetos, él pusiera propiedades y no solo métodos. ¿Se entiende? Si yo expusiera los objetos, acá debería estar mi objeto, mi property reservation o mi property vehicle type, etcétera. Pero en este caso él no, él está solamente exponiendo puros métodos, funcionalidades que van a ser implementadas por estos objetos y esas relaciones que existen dentro. Porfa, si tienen consulta, no tengan pena. Lo mismo, él hace para el otro, para el contract manager, define qué objetos están dentro de él y, por supuesto, cuáles son los métodos que él va a exponer hacia el mundo exterior para que pueda funcionar. Ahí termina todo lo que es la parte del caso de estudio para Prentice Hall. Ahora, yo eso lo quería transportar al ejemplo que les hice, que es Movie Club. En Movie Club, por supuesto que de manera intencional, yo estoy haciendo un componente que está siendo utilizado por mi servicio, arriba en una aplicación, y está siendo utilizado por una aplicación que tiene una parte visual para el usuario. Fíjense que en Utils yo tengo en realidad, bueno, ahora lo definí un poco mejor el proyecto, aunque vi que nadie se ha conectado para hacer una bajada de código de GitHub, o sea que no creo que nadie lo ha bajado el proyecto, pero le aumenté algo más. Aumenté dentro de Utils un componente de seguridad que solo tiene un elemento, al usuario, y luego un componente Movie Club, que dentro de Movie Club tengo actor y movie. En mi caso, yo estoy exponiendo a los objetos, ¿sí? Es como que este componente de acá, en realidad expone a actor y a movie. Y luego Security Component expone al usuario. Y cada uno de esos actor, movie y usuario están implementados con la interfaz de business. O sea que mi interfaz define qué le estoy dando al mundo exterior. Al mundo exterior le estoy dando objetos que tienen estas propiedades. Tienen guardar, modificar, eliminar, obtener la entidad y obtener un listado. ¿Pueden tener más elementos? Pueden tenerlo. Sobre este mismo componente, yo utilizo un componente de terceros para acceso a datos, que es este de acá. Revisando las tareas, me gustó ver que algunos llegaron hasta el modelo C4 e identificaron perfectamente estas relaciones. No significa, por si acaso, que les estoy pidiendo que para su tarea sí o sí tengan que utilizar la tecnología que yo estoy utilizando, ¿no? Si ustedes gustan, la utilizan, o si ustedes han utilizado y no sabían que lo utilizaban con enfoque a componente, otra tecnología, no hay ningún problema. Ok, ¿qué más hice? En la otra aplicación, que es un empaquetado ya de capa de presentación, en modelo C4 identifica los controladores como si fueran igual parte de componentes, ¿no? ¿Revisaron? Cuando va al nivel de componente, después del contenedor, en el contenedor él define la aplicación web que tiene interfaz y él define una API. En mi caso, mi web y mi API están en un mismo proyecto, es decir, en el caso que les estoy dejando a ustedes. Ambas están en el mismo proyecto.
¿ya? Y dentro del diagrama de componentes, fíjense que él tiene componentes para envío de correo, componentes de seguridad, componentes para hacer el sign-in, ¿sí? Y algunos son componentes dependientes para la API y otros son componentes para la interfaz, ¿no? Y por supuesto, cada uno de esos componentes al final interactúan hacia afuera, ¿no? Este, por ejemplo, es un componente, tiene un conjunto de objetos, que esos objetos pueden implementar algún patrón, ¿sí o no? Eso va a depender de si identifican y ustedes lo necesitan y lo ven útil, perfecto. Para mi caso, ¿sí? Esta es la librería de utilidades y precisamente para más o menos ver el modelo que está en la página principal de C4, implementé igual un security component para usuario, para la seguridad, que él tiene un login y también el Movie Club le aumenté más funcionalidades para que podamos ver un poquito desde afuera. Es decir, este es un componente, sí, es un componente, pero al final, acuérdense que los servicios vienen a ser otro componente. Es decir, mi controlador viene a ser otro componente para el mundo exterior. Y en este caso, en un solo controlador, que es Movie Controller, le aumenté más funcionalidades que trabajan con ambos elementos. Así, le cambié el nombrecito. Wow, está tardando un poquito. Hasta aquí, mientras carga alguna consulta. Escobar pregunta, en el nivel de componente, ¿cómo represento el ORM? En el nivel de componente, es como lo que yo les mostré precisamente en Movie Club. El ORM no existe, ¿no? Para mí el ORM en Utils es esta entidad, ¿no? Acá está actor, usuario, movie, están como entidad, son los contratos, ¿no? Entonces yo esos contratos en realidad están enfracados acá. Actor, movie, usuario. Y por supuesto, movie y actor utilizan, todos utilizan entidad, digamos, ¿no? Como la entidad es un contrato en realidad el ORM, si quieren verlo así, es solo una capa, no la coloco yo como si fuera un componente, ¿sí? Sino simplemente como un contrato de negocio que se expone hasta la capa de presentación. Porque si yo me voy a la capa de presentación, es decir, me voy a la parte visual, a mi API y a mi web, ¿dónde estás aquí? Aquí también utilizo entidad y esa la utilizan todos, ¿no? Pero como es un simple contrato de que no expone funcionalidad, si simplemente es un contrato, yo lo tengo así, digamos, ¿no? No lo expongo como que expone funcionalidades, métodos, nada. Solamente es un esqueleto, si quieren verlo así. ¿En qué diagrama, perdón? Porque si está utilizando UML, el ORM en realidad viene a ser los objetos, ¿no? Y existe un modelo lógico y un modelo físico, ¿no? El modelo físico, el ORM va a mapear el modelo físico.
O sea, si hay tablas relacionales, va a mostrar la tabla relacional, va a mostrar los ID dobles, cosas así, ¿no? David, consulta. Ingeniero, una consulta en el diagrama nivel 4 que se encuentra en la página de C4 Model, se encuentran las clases de interfaces de componente. Interfase, ¿qué componente? El componente. Ah, que componen el componente, sin tener campos ni métodos definidos en los objetos. ¿Esto es válido o acaso el diagrama está incompleto? No, es totalmente válido. Si leen la teoría de C4, léanla o vean el video, hay un video de introducción. Precisamente él se va por el método de desarrollo ágil, ¿no? Entonces, perdón, hay un videíto por acá. Él dice que muchas cosas se van a ir implementando acá, en la misma página de c4model.com, ¿no? Él dice que muchas cosas se van a ir implementando y van a ir cambiando. Por eso es que no se basa en que el esquema o el gráfico es letra muerta, ¿ya? Para él el esquema tiene que representar una idea, ¿no? Entonces, él representa una idea abstracta de qué es lo que se va a implementar. Ahora, para implementar esto, por supuesto que van a haber ciertos atributos, métodos, propiedades, etcétera. Pero no define qué está bien y qué está mal, ¿me entiende? Ahora, si yo en la tarea sí les digo, ¿no? Represente los objetos y diga su funcionalidad y diga esto, o sea, es porque yo sí quiero que lo haga, ¿me entiende? Pero si ustedes en la práctica, en la vida real, lo utilizan y dicen que tiene que poner sí o sí dentro de su documentación, pues, de hecho, en la tarea, en la última, les dejé una ISO, ¿no? Para los que querían un poquito más indagar. Ustedes saben el tema de certificar una ISO, el tema de tiene que estar todo documentado, todos los pasos o todas las fases de interacción del software tienen que tener entradas y salidas, es decir, existe un resultado. En esos casos existe, ¿no? Hasta el tema de la modificación con una solicitud de modificación y cosas así, ¿no? Pero, como les digo, va a depender mucho de ustedes. Para inclusive C4 en el video, si ustedes lo quieren ver un poco más, o si quieren se los coloco como una unidad, van a ver que inclusive él dice que comenzar con una pizarra es lo mejor, dice, ¿no? Para ir definiendo los objetos y demás, y él utiliza un poco la inteligencia colectiva. Muchas de estas actividades que ustedes van a ver de ágil van a utilizar la inteligencia colectiva, es decir, que mientras más cabezas pensemos en esto, va a funcionar mejor, digamos, ¿no? Y va a ser más ágil el desarrollo, más rápido. Entra en el diagrama de código 4 el Application Debe Context, la clase que se crea para realizar migraciones con ORM. En mi caso, yo la coloqué para precisamente demostrar, o si quieren ustedes resaltar, de que estoy utilizando un componente de acceso a datos, ¿sí? Ahora, si ustedes no lo quieren resaltar porque lo van a especificar en alguna otra parte de la arquitectura, bien, digamos, ¿no? Pero en mi caso, yo lo puedo poner inclusive como un componente externo, ¿no? O sea, mucho depende de cómo ustedes quieran trabajar, digamos. O sea, yo podría hacer otra librería para solo acceso a datos y consumir esa librería dentro de utils. O sea, es implementación de ustedes, ¿me entiende? No van a encontrar una teoría o dentro de C4 o dentro de UML que le digan, no, no, no. En este diagrama, a este nivel, usted tiene que tener el componente de acceso a datos si usted está utilizando un componente. No va a existir eso. ¿Ya? Yo puedo implementar esto como una librería externa y lo dejo en otro proyecto externo y lo consumo dentro de utils. Así como dentro de Netcore app, yo estoy utilizando utils que estos controladores que van a ser expuestos hacia el mundo exterior
En realidad están utilizando la librería utils con estos componentes. ¿Se entiende? A ver, otra consulta. Según entiendo en el modelo C4, contexto vendría a ser el proyecto como tal, conjunto de apps, de cómo se relaciona con el mundo exterior. Contenedores podrían ser las apps que van a ser implementadas. Componentes vienen a ser las partes que van a ser utilizadas por uno o más apps. Sí, precisamente eso es C4. C4 es otro enfoque, es un enfoque desde arriba hacia abajo, ¿sí? Por si acaso, con UML ustedes pueden hacer el mismo enfoque igual, digamos, ¿no? Pueden comenzar con diagrama de paquetes y demás, solamente que el proceso unificado de desarrollo de software, el RUPS, comienza desde abajo, ¿no? Comienza definiendo objetos, propiedades, métodos, comienza haciendo un diagrama lógico, un diagrama físico, luego implementando, bueno, comienza primero los requerimientos esbozando casos de uso, luego esos casos de uso transforman y nos ayudan en el diseño del diagrama de clases lógico, luego físico, luego cómo interactúan esos diagramas de clases a nivel de componentes, y luego va haciendo colaboración, iteración para los objetos, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, el modelo C4 es un esbozo desde arriba hacia abajo, ¿no? Primero define el contexto y cómo va a interactuar con las personas, con los usuarios. Luego los contenedores son los elementos de que interactúan con esa aplicación. Y luego esas aplicaciones tienen componentes y así va hacia abajo, ¿no? Pueden existir relaciones entre componentes y si así fuera, deben mostrar las relaciones entre componentes en los diagramas de código. No, en los diagramas de código no. El diagrama de código llegamos al objeto, ¿no? Fíjense, en el diagrama de código vamos a llegar al objeto, el objeto y bueno, y esta va a ser la interfaz hacia afuera, ¿no? Ese es el sistema de banca, ¿no? Utiliza, dice, ¿no? Y solamente importa más los objetos que interactúan para dar esas funcionalidades hacia afuera. Ese es el zoom final para él, digamos, ¿no? Y si pueden existir relaciones entre componentes, por supuesto que sí, digamos, ¿no? No hay problema. Ya, les muestro lo que hice de los arreglos para este. En realidad lo que hice fue Movie Club. Le cambié el nombre de API a REST Component. Y bueno, yo estoy exponiendo, si quieren verlo así, los objetos, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos Movie? En Movie yo tenía mi listado. Esas son mis listas de películas. Forrest Gump, Náufrago, Náufrago 5 y Náufrago 3. Y yo podía seleccionar una película en específico y luego a esa película también le podía decir que me devuelva los actores y me devolvían los actores de la película. Lo que hice fue aumentarle otro elemento más que es el elemento Ingeniero, actor una y, consulta. a ver, No sé si no escuché o quizás no lo dijo. Para lo de la tarea del caso de estudio, ¿hay que aplicar cualquiera de las dos metodologías que hemos visto, la del C4 o la primera que vimos, o depende de nosotros? ¿para cuál tarea, perdón? ¿Para el proyecto final? Para el proyecto final. Ah, no, para el proyecto final ustedes definen. No, no hay ningún problema. Ustedes pueden, el enfoque que les parezca más adecuado, más simple o mejor para ustedes.
Ok, perfecto. Ya. Entonces, lo único que hice fue el nombrecito de API, se los cambié a REST Movie Club Component. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que para el mundo exterior este puede ser un componente. Es decir, esta API que yo estoy poniendo así como en el modelo C4 nivel de contenedor, él expone de que va a tener una API y esa API viene a ser como otro componente, ¿no? O un subsistema, si quieren verlo así, que va a tener igual acá sus componentes, que en este caso son controladores, digamos, ¿no? Entonces, para el mundo exterior, este mismo servicio REST viene a ser un componente. O si quieren ustedes lo ponen como una API y cada uno de mis elementos viene a ser un componente expuesto. Ahora, en todo el ejemplo que hemos visto de lo que les dejé, por el tiempo y por cómo se elaboró este ejemplo, no tengo ningún componente con eventos, y siendo que el libro de Andy Yu dice que yo puedo exponer propiedades, métodos y eventos. En este caso yo estoy poniendo de que mi controlador, si quieren verlo así, está exponiendo un objeto, que ese es mi objeto actor o mi objeto sería mi propiedad actor o mi propiedad película, ¿no? Y esos elementos que esas propiedades tienen métodos dentro, pero no implementé por la necesidad, porque no hubo necesidad de ningún evento, pero por supuesto que ustedes pueden hacer componentes que tengan eventos. ¿Se acuerdan que en una primera instancia yo les mostré un sistema que es el sistema en el que trabajo, donde les mostraba que yo podía trabajar con... Ah, perdón, murió en mi sesión. Por ejemplo, yo tenía si este egreso de caja aplica o no aplica impuesto, entonces yo debo colocar ciertos elementos. Ah, bueno, me pide la moneda, perdón. ¿No? Y en este caso, si tiene carga impositiva, este egreso de caja me va a pedir ciertos elementos, ¿no? Que son los elementos de la factura. Si tiene retención, porque yo puedo aplicarle retención y no IVA, este componente si quieren llamarlo así, de facturación o de impuestos, ahora se comporta de manera distinta de que si es los datos de una factura o si es los datos de una retención. Entonces, esto es un evento programado que va a afectar a mi formulario principal, y este viene a ser igual un componente, pero de interfaz visual. Ese es mi componente de factura. Es un componente de factura que en realidad estoy haciendo una herencia para un tipo de control web dentro de lo que es programación ASP.NET, y le estoy aumentando un evento que es el evento de carga, de cambio de carga impositiva. Y por supuesto, en el módulo en el formulario del egreso de caja o egreso de banco, en este caso creo que lo tengo como caja egreso. Acá implementa el formulario que lo está utilizando, el formulario de egreso de caja, implementa el evento
y por supuesto que al implementar el evento tiene que limpiar los campos los campos que se estaban utilizando para el agregar, ¿no? Es decir, si acá tenía algún elemento. Eso es lo que hace, digamos, ¿no? Actualiza los datos del formulario. En el formulario actualiza el componente y actualiza los datos del formulario. Bueno, si igual si tiene algún importe, actualiza los importes y demás, digamos, ¿no? Pero, o sea, el tema de los componentes no queda solamente a nivel de objeto y a nivel yo puedo llevarlo a la capa de presentación, ¿no? Como en este caso, de que precisamente es un componente visual programado para SPNet y que se está ocupando, ¿no? Es un control visual. Y en este sistema hay varios componentes hechos de distinta manera, ¿no? Tengo componentes igual para hacer el modal de cobro, o sea, las modalidades de pago del sistema. Ah, bueno, me los va a dibujar acá. Ah, creo que tiene un truquito. No me lo quiere dibujar. El de pago, pero a ver, vamos a ver. Tiene igual. Necesito compilar otras DLL para que puedan funcar. Bueno, no se los pude mostrar. Pero la idea básica es esa. Quería mostrarles la parte visual de esos componentes. Necesito UI control pago. Mm, Tendría que compilarlo, eso más. Bueno, ¿hasta acá alguna duda o algo? ¿Duda sobre su proyecto final? Profe, una consulta, esa era la que ya vimos. Perfecto. Otra consulta, ¿pueden existir relaciones entre componentes? Ah, ya, está bien. Me gustaría saber si esta relación de componentes se debe mostrar en los diagramas. No, no es necesario, creo que eso ya lo dijimos, ¿no? La fecha de presentación del proyecto. Ya, yo acabo de mandarle un correo en la tarde a Roberto, eh, en el que le explicaba la situación. Habíamos hablado con ustedes para el tema de que este sería nuestra última clase virtual y yo les quedaba pendiente hacer un taller móvil, ¿no? Para que veamos cómo desde móvil con Retrofit podíamos acceder a los servicios, ¿no? Para consumirlos los servicios como si fuera un componente. Es decir, la aplicacioncita esta que habíamos hecho, verla de consumirla como si fuera un servicio y también ver las funcionalidades, no solamente como estoy presentándoselos como si fuera un JSON, ¿no? Y bueno, entonces ese taller ya pude coordinar con la persona de programación móvil y sí lo podríamos hacer móvil igual, ¿ya? Entonces, lo podríamos hacer, perdón, online, a través de simuladores. No sé si este problema se va a extender. Yo quedaría al pendiente de ustedes si quieren que hagamos ese taller de parte, el taller móvil, si lo podemos hacer online. No sabría, queda depende de ustedes. O la parte de este taller y la presentación, cuándo la podemos hacer, dependo de ustedes.
porque si esto sigue así, lo que podemos hacer, de poder hacer la presentación online por grupos, la podemos hacer, digamos. Ustedes me pueden ir pasando igual su documentación, lo podríamos hacer, digamos. Creo una unidad y suben ahí. Entonces, existen, digamos, la manera de hacerlo de esa manera. O sea, podríamos hacerlo, pero yo lo veo un poco complicado. Ahora, no sé hasta cuándo se va a extender este problema que tenemos en el país. El tema de contenido ya lo hemos absorbido todo el contenido que estaba disponible para la unidad. Ya no hay más contenido. Por eso le decía, si ustedes tienen consultas o dudas, aprovechen y las disipaban. El proyecto final, les dije que vayan haciéndolo en grupos, no hay problema. Igual la tarea me la podían presentar en grupo. De hecho, vi que algunas personas me presentaron la misma tarea, 2 o 3. No tengo ningún problema. O sea, yo voy a asumir de que ustedes la están haciendo en grupo de verdad y no están copiando. La idea es que mientras más cabecitas piensen, salen más rápido a veces los resultados, ¿no? Y salen mucho mejor. ¿Qué puntos debería cubrir el documento de presentación del proyecto si se va a utilizar modelado C4? ¿Se debe utilizar algún estándar o tener algunos puntos específicos? En el tema de documentación, le subí la unidad y si ustedes quieren ahondar un poquito más, aunque ustedes tienen un módulo de especificación de arquitectura, existe una IEEE para un documento en realidad de la IEEE que es de ingeniería de Estados Unidos para la definición de la arquitectura de un sistema. Y precisamente ustedes cuando hablan de análisis y diseño de componentes, están hablando de definir arquitectura. Entonces, si ustedes quieren, en el taller 2, o sea, en la tarea 2, fíjense que hay un link que dice para las personas que quieran ahondar un poquito más, pueden pinchar el link y entrar a la IEEE para ver ese documento. En ese documento hay un conjunto de actividades que ustedes tienen que tener para definir la arquitectura. Este módulo no está pensado en eso. Este módulo está orientado a análisis y diseño de componentes. Ahora, yo no les voy a pedir una, una documentación extensa, ¿ya? Pero háganla la documentación pensando de que existe otro módulo donde ustedes van a tener que definir la arquitectura y si piensan reutilizar esto, les va a salir mucho más fácil para control C, control V, pack en el otro documento que es un documento más grande, ¿no? Le van a pedir un documento más extenso. Entonces, que este documento les sirva para definir la arquitectura a distintos niveles y que les sirva para ir contribuyendo a los demás módulos que ustedes van a tener adelante. ¿Qué contenido mínimo tiene que tener la documentación? Sí, por supuesto, ¿no? Eh, si ustedes me van a mostrar un sistema, el sistema ese supuestamente va a tener un conjunto de objetivos, requerimientos, entonces dentro de esos requerimientos funcionales, no funcionales, va a tener una definición de objetos, va a tener una definición de clases, va a tener una definición de componentes, ¿no? Entonces eso tiene que estar identificable dentro del proyecto final. Y por supuesto el proyecto corriendo, ¿no? No necesito que sea un sistema complicado. Fíjense que lo que yo les he hecho dentro del taller de este módulo de 4 semanas es una aplicación totalmente funcional en la que ustedes pueden ver una interfaz visual de usuario para guardar, agregar, modificar y también dentro del mismo pueden ver el uso del componente de API, ¿no? Si ustedes quieren ver con este proyecto, ya tenemos ya lista la presentación, digamos, solo sería documentar, mostrar el paquete, diagrama de clases y ya estuvo. ¿Se entiende? Con esto ustedes están cumpliendo los puntos que yo les estoy pidiendo para su proyecto final. O sea, no necesito que sea, wow, un sistema donde yo pueda ver que se están comunicando con PagosNet ni demás, nada complicado, ¿ya? Sino simplemente ver e identificar de que los elementos que hemos absorbido en este módulo están plasmados en ese documento, ¿no?
Sería bueno un índice de contenido para tener claro lo que se espera. Les puedo dar el índice de los puntos que yo voy a calificar, ¿ya? Los voy a poner como tarea final o presentación de proyecto y les voy a poner los puntos que yo voy a calificar. No les puedo dar un documento, por eso les di un enlace para la IEEE. Acá está, ¿no? Si ustedes quieren en extenso un documento de arquitectura, de definición de arquitectura, por si acaso, existe una ISO para eso, para definición de arquitectura de sistema, ¿ya? Pero eso ustedes lo van a ver más adelante, donde ustedes precisamente, ustedes dicen si van a hacer arquitectura, vista, modelo, controlador, relaciones, si van a ver el tema de qué framework se van a utilizar, descripción de la arquitectura, los frameworks y demás. Ahora, acá estos son puntos, ¿no? Estos son puntos para definir la arquitectura de un sistema. Y comienzan igual con un objetivo, ¿no? Donde está el scope general, cuáles son los términos, definiciones, cuál es la arquitectura, descripción de la arquitectura, qué framework se van a utilizar, si van a utilizar algún framework, ¿no? Un modelo, dice, para base de datos, para acceso. Ah, perdón. Entonces, ustedes tienen el link, se lo dejé en el taller, ¿no? Entonces, ese es un índice de contenido para definir una arquitectura de un sistema, que es un documento ISO de la IEEE, del Instituto de Ingenieros de Estados Unidos, ¿no? De la ingeniería. Está avalado por la ACMI y por la ISO, ¿no? La ISO, ustedes saben, ¿no? Certifica los procesos, ¿no? Entonces, ese es un elemento de la IEEE para definición de arquitectura, para cumplir con algunos de los requerimientos de una ISO de ciclo de vida de software. Entonces, con ese, ustedes si quieren, es un documento base, ustedes elijan qué partes de ese documento. Ahora, lo que yo les voy a puntear es en realidad no un índice de un documento, sino los elementos que yo voy a calificar de su proyecto, ya sea en documentación y en el proyecto final corriendo, ¿no? Entonces, voy a aumentar una unidad y dentro de esa unidad voy a ponerle los ítems a calificar, así como también en cada una de sus tareas, yo les pongo los ítems sobre los cuales califiqué, sobre 5 puntos. Entonces yo le puse 1, se identifican claramente los objetos; 2, se realizó el diagrama de clase; 3, se identificaron los componentes y sus funciones. Así tal cual, lo mismo que estaba en la tarea, que decía en qué pasos hacerla, ¿no? Primero identifique esto, haga el diagrama y luego identifique esto. Eso decía la tarea. Lo mismo le voy a hacer para su proyecto final. Entonces va a estar sobre 70 puntos, 60, perdón, ¿no? Porque 10 es el tema de la asistencia y el uso de la plataforma. Son 15 puntos del primer taller, 15 puntos del segundo y serían 60 el proyecto final. Entonces, sobre el proyecto final, lo que vamos a hacer, le voy a identificar cuáles son los ítems que yo voy a revisar sobre el porcentaje de 60 para que ustedes esos ítems le presten atención en el documento y en el proyecto que me presenten. De todas maneras, fíjense que inclusive en su tarea, si bien no me identificaron los objetos poniéndome el detalle de este objeto tiene estas propiedades y métodos, pero
En el diagrama de clases estaba identificado el objeto con sus propiedades. Yo le colocaba punto número 1, se identificaron los objetos implícitamente dentro del diagrama, ¿sí? Entonces, porque es lógico, yo sé que ustedes lo identificaron, pero directamente lo hicieron en el diagrama y de manera intuitiva ya lo tenían representado ahí y no lo pusieron como un objeto unitario así separado. Entonces, para mí está bien, digamos. Igual les puse la calificación porque estaban de manera implícita representados en el diagrama. Lo mismo, voy a tocar los puntos que yo voy a corregir y depende de ustedes en realidad si utilizan el template ese que les dejé de la IEEE o si ustedes utilizan el modelo C4 igual implícitamente habla de que, bueno, define el contexto inicialmente, entonces ya estás hablando de que vas a definir cómo va a funcionar tu aplicación general, qué usuarios, quiénes van a entrar y demás. Y luego vas a ir hacia abajo hasta los objetos finales o hasta el código, ¿no? Entonces, igual tienen que hacer una documentación, no es que C4 solo hace el diagrama y no hace nada, ¿no? Entonces, ustedes eligen si utilizan C4 para representar su pequeño proyecto o si utilizan algún template de la ISO y eso va a depender de usted. Ahora, si ustedes me dicen qué ventaja tengo si utilizo IEEE o si utilizo C4 o si utilizo IEEE, UML, la ventaja va a ser la que ustedes, la herramienta que ustedes utilicen les va a servir para experimentar, para saber si están aprendiendo algo nuevo, si lo están aplicando bien o no. Entonces, esa va a ser el valor va a ser el aprendizaje de ustedes. Si ustedes utilizan C4 o si utilizan ese template para documentar, por mí, buenísimo, cualquiera de los dos funciona. Lo que yo voy a corregir van a ser esos ítems tal cual, digamos, ¿no? Lo que les voy a explicar, que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo que en los talleres. En caso de utilizarse C4, ¿cuántos diagramas deberíamos tener? Oh, depende de ustedes. Su proyecto solo tiene un componente y solo tiene un objeto, bien, igual, igual es corregible, o sea, solo tengo el componente de seguridad ahí y solo funciona, está bien. Ahora, si me dicen que, pucha, hice entre 5 personas un proyecto que solo tiene el componente de seguridad con usuario, así como el que yo tengo ahí, y solo le cambiaron el nombre, entonces ya tampoco, digamos. O sea, lo importante de esto es que ustedes aprendan y ustedes apliquen el conocimiento, ¿me entienden? Entonces, si yo veo que es un proyecto de 5 personas y solo me presentan un login, pero está con componentes, está con todo, sí, está bien, están cumpliendo, pero son 5 personas, no me digan que 5 personas hicieron solo un componente, ¿no ves? Entonces, traten de hacerlo algo más nutrido, ¿no? Yo voy a calificar los ítems. En eso soy bien claro. Si ustedes tienen los puntos así, tal cual como les califiqué sus talleres, de la misma manera voy a calificar, ¿ya? No puedo decir, digamos, de que esto está bien o está mal, porque fíjense que si ustedes realizan un componente y ese componente implementa un patrón, buenísimo, digamos, ¿no? Voy a estar mucho más contento, van a tener mejor nota, un plus, digamos, ¿no? La persona que utilice componentes, pero me muestre entre 5 personas un proyecto con solamente una ventanita, digamos, entonces va a estar un poco más complicado, digamos, ¿no? Que me lo defienda el proyecto, ¿no? A todos los integrantes les voy a hacer preguntas, por si acaso, ¿ya? Dentro de la exposición, a todos los integrantes les voy a hacer una consulta. La idea es que exista una retroalimentación, ¿no? Donde yo pueda saber si efectivamente esa persona contribuyó con el proyecto. Van a ser preguntas generales, ¿no? No se preocupen, no van a ser preguntas puntuales. Son preguntas generales sobre la idea o por qué realizó esa implementación, digamos, ¿no? La consulta es sobre el proyecto o las diapositivas, no entiendo. No entiendo la consulta, Richard.
Ya. Esperemos esta semana. Les voy a pasar la unidad donde me pueden pasar el documento y las cosas que yo voy a calificar. ¿Ya? Voy a levantar una unidad para presentación de proyecto final y ahí me presentan la documentación. ¿Ya? Las consultas las voy a realizar sobre el proyecto. Las consultas, Richard, van a estar sobre el proyecto. Es decir, ustedes cuando me estén presentando el proyecto, yo les voy a realizar alguna consulta a alguna persona, digamos, ¿no? Le voy a consultar si efectivamente en qué parte de la arquitectura él trabajó, porque puede ser que una persona trabajó en la parte de acceso a datos, puede ser que otra persona trabajó en la capa de presentación o en los servicios, entonces le voy a consultar si usted trabajó en los servicios o la persona que trabajó en los servicios, por favor, me puede explicar cómo implementó esto o qué propiedades o eventos está usted implementando para el mundo exterior. Ese tipo de cosas, van a ser ese tipo de consultas, ¿ya? No van a ser así puntuales de teoría o cosas así. La verdad es que la teoría yo la siento es bien, si ustedes han trabajado en el desarrollo, la teoría es bien digerible, bien fácil en todo el documento y tienen 2 libros que son muy extensos y ricos para que ustedes se puedan nutrir mucho más, digamos. La idea del módulo es que es bien corto, ustedes saben que es 4 semanas. En 4 semanas no, lo ideal sería hacer otro componente igual de parte visual, si nos diera el tiempo y seguir avanzando y ver cómo se exponen métodos y de repente ver un componente para un sistema que tiene que ser probado sin pruebas funcionales. Entonces, existen varias cositas interesantes, ¿no? Les recomendaría que revisen, ¿no? la teoría de los libros y la puedan explotar ustedes mucho más. Si no hay más consulta, esta ha sido la clase para hoy. Cualquier otra consulta, yo creo que me agregaron a su grupo, la pueden hacer en el grupo y yo la voy a leer. Me mandan el mensaje, no hay ningún problema. Consulta, ingeniero. ¿Dio la fecha límite para la presentación del proyecto? No, de hecho, algunas personas me han pedido que extienda el tema de modelo C4, ¿ya? Entonces lo voy a extender la tarea para que esté disponible igual toda esta semana. Y para la presentación del proyecto, pongámosle fecha de como si estuviéramos acabando el módulo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer de que esta semana se solucionaría todo. Si no se soluciona hasta el día lunes, yo lo veo complicado en la siguiente semana. Pero por favor avancen en el proyecto y pensemos de que si se tuviera que presentar el proyecto fuera el sábado 16, ¿les parece? Perfecto. Ya, esa sería la fecha tentativa y para esta semana va a seguir abierta levantar la tarea, subirla hasta el día viernes. ¿Está bien? Quedaríamos así entonces. Ingeniero, una pregunta. ¿Ya? ¿Es Fernando? Eh, no, le habla Rosenberg. Cuando, perdón, Rosenberg, dígame. Eh, ahorita en el diagrama C4, cuando creamos componentes en el nivel 3, ¿Ya? de esos hemos identificado varios componentes. Para hacer el nivel 4, el que sigan, donde ya se diagrama las clases, ¿no? Sí. ¿Cuántos componentes tenemos que hacer ahí No, para el cuando nivel llega 4 al ya? código, O sea, detallar cuando llega sus clases ahí. ya. En la documentación, depende de ustedes, ¿no? O ¿Se sea, son entiende la 5 pregunta? personas y de repente, sí, sí,
Si ustedes son 5 personas en el módulo y una persona hizo la parte de acceso a datos, otra parte, yo les recomendaría que cada uno tenga por lo menos algo que defender porque para que yo consulte, ¿no? ¿Sí? Hola, hola. ¿Queda Hola, claro, hola. creo? ¿Sí? ¿Le queda claro? De nuevo, pregunta. De nuevo, otra vez, por favor. No, lo que les En el decía modelo es, C4, en ¿ya? lo escucho. Perdón, se está perdiendo. ¿La puede escribir la consulta? Ok, lo escribo. Ya, de todas maneras ya me conecté por cable. Ahora sí. Creo que va a ser más estable, pero no me ha dado problemas con la grabación. A ver, Fernando consulta, cuando se trabaja del lado de front-end con tecnologías React y Angular, para los cuales existen hasta patrones de diseño, ¿se pueden aplicar un modelado basado en componentes? De hecho, cuando usted está utilizando React, está utilizando un framework, ¿no es? Porque usted va a utilizar para compilar y demás, digamos, ¿no? O sea, no es un compilado, pero sí, bueno, no es un compilado ejecutable, ¿no? Pero sí es un compilado. Entonces, por supuesto que si va a utilizar React en la parte de front-end y va a utilizar modelo C4, tendría que definirlo ahí, ¿no? Hay dentro de los ejemplos de C4, precisamente hay uno que define una... Wow, no recuerdo. Hay un ejemplo dentro de C4 o dentro de la página, no recuerdo bien. Ejemplos. Sí, dentro de esos ejemplos, hay uno de esos ejemplos, Fernando, en el que utiliza una tecnología en la parte web, en la parte de la capa de presentación, ¿ya? Entonces lo desglosa, ¿no? Entonces le recomendaría que revise uno de esos ejemplos porque por supuesto que ahí empieza a mapear, ¿no? Cada uno de los objetos con los que se comporta los empieza a mapear. Y puede implementar inclusive dentro de la parte React, dentro de Angular, puede implementar otra funcionalidad como si fuera un componente, como yo lo estoy haciendo en ASP.NET, lo que les mostraba, ¿no? En la parte visual tengo un componente de facturación que por debajo utiliza otros elementos que van a ser, por supuesto, el objeto factura, el objeto banco, el objeto egreso, el objeto caja, etcétera, ¿no? Entonces, ese componente visual está utilizando otros, puede utilizar hasta otros componentes, como en el caso de Movie Club, que yo a Utils lo hago como si fuera un componente para que sea utilizado dentro de la API de RESTful, ¿no? Entonces, con eso espero haberle resuelto la pregunta a Fernando. Y porfa, fíjese dentro de los ejemplos de modelo C4, dentro de la misma página hay uno de los ejemplos que utiliza una tecnología en la parte visual y define otros componentes a ese nivel. Es necesario que todas las apps, en el caso de que usemos, estemos implementando, podemos tener algún contenedor, un par de apps. Para la documentación final, porfa, traten
Fíjense que es simple lo que les pido, no necesito un sistema completo, ya no nos compliquemos con un sistema amplio, completo, y que sea con 30 clases o cosas así. Vámonos al contexto, estamos hablando de que es un módulo y es un módulo de 4 semanas, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos el enfoque y que ustedes puedan defender por lo menos cada uno de los integrantes una parte de esa documentación, ¿no? Una parte de ese proyecto que están presentando. Entonces, ustedes vean lo suficiente, no les voy a decir, pucha, tiene que estar mínimo 5 componentes, mínimo 3 componentes. Eso va a depender del esfuerzo que ustedes le pongan al proyecto y por supuesto, se valora el esfuerzo para una nota que ustedes quieran tener, ¿no? Perfecto. Si no existen más consultas, ustedes me dicen, creo que la fecha tentativa está correcta, está para el 16 de este mes. Esperemos que las cosas se solucionen. Si las cosas se solucionan en el transcurso de esta semana, que lo veo un poco difícil, no sé si retomaríamos clases el día sábado. De ser posible, nos comunicamos por el grupo y yo trato de coordinar el taller para que podamos ver la parte móvil igual y disipar algunas dudas que tengan si ya están trabajando sus proyectos finales. ¿Ok? Y si esto continúa así, el día 16 ya empezaríamos a ver el tema de la presentación final, ¿ya? La tarea va a habilitar para el proyecto, solamente tenemos que subir el documento del proyecto o también se debe subir el código. No, por favor, el código es de ustedes, no hay ninguna pena con eso, no necesito verlo su código. Necesito que me pasen la documentación del proyecto y por supuesto que cuando ya estemos en la presentación, les voy a hacer algunas consultas que tal vez tengan que mostrarme el código para ver la implementación, ¿no? Porque tengo que respaldar que lo que ustedes tienen plasmado en un diagrama que me están dando a mí, exista en la vida real en la implementación, ¿no? Si ustedes gustan, me pueden dejar el código con un enlace a GitHub o algún elemento así para que yo lo pueda ver igual. Eso va a depender de ustedes, eso es libre, ¿ya? Es una web application que consume datos desde una single page application. Precisamente el ejemplo que yo le quería mostrar es una single page application que tiene varios componentes. Por eso le digo que por favor, Fernando, o si hacen eso, revisen el ejemplo de modelo C4. Hay un ejemplo que mapea así, digamos, ¿no? Para el lado de los componentes. Si no hay más dudas, levanto esa unidad que les digo. Porfa, pásenme la tarea. Fíjense que ustedes, hasta ahorita solo 5 personas me han pasado la tarea, el C4, y ya tienen que estar trabajando en su proyecto final. Porfa, pásenmelo lo de C4 y les voy a subir la unidad para presentación del proyecto final con los puntos que yo voy a calificar sobre el proyecto para que ustedes se concentren. Si ustedes quieren alguna documentación o algún modelo de documentación, les dejé el link de la IEEE en el taller anterior y también se los voy a volver a dejar el mismo link. Es un link de definición de arquitectura de la IEEE. Por supuesto, les recalco nuevamente, no necesito que lo llenen tal cual ese documento y es una documentación extensa, ¿ya? No la necesito. ¿Por qué? Porque para este fin de este módulo no se está corrigiendo definición de arquitectura ni demás niveles, simplemente el enfoque diseño de componentes, ¿sí? Pero va un poco ligado a la arquitectura del sistema. Por eso es que les muestro el tema de UML, modelo clásico,
y también vemos un poco de C4 con modelo C4 con el enfoque de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, queda en ustedes, les subo esa unidad y que esperemos se arreglen los problemas que tenemos en el país. Si se arreglan los problemas, voy a tratar de coordinar con ustedes a través del grupo que tienen para que reactivemos ese taller que teníamos pendiente y tal vez en persona ustedes me den más dudas que tengan y también coordinar para que tengamos la presentación final. De todas maneras, si no se arregla, quedaría pendiente ese taller, pero la presentación final, o por lo menos que esté listo su documento con todo lo demás, para el 16, por lo menos para que yo vaya leyendo la documentación y cuando ya tengamos acceso a las aulas o podamos movilizarnos todos, ya demos la presentación final. ¿Ok? Me despido de ustedes entonces. Muchas gracias. Me consultan para conectarse conmigo, dice. Ya, pueden ir pasando avances o consultas al grupo. Yo en el grupo estoy, me acaban de agregar en su grupo. Ya, no se preocupen, no les voy a espiar. Después de que terminemos el módulo, yo me salgo del grupo. ¿Ya? Pero por el momento me pueden molestar si tienen alguna consulta, no tengan pena. ¿Ya? Listo. Muchas gracias entonces a ustedes más bien por su atención. Hasta luego.